Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a mostrar cómo realizar un visor geográfico o un dashboard usando una herramienta gratuita de Google que se conoce como Looker Studio, ¿cierto? Algunos de ustedes seguramente han visto este tipo de visores que usan tanto empresas como comerciales como empresas públicas, donde la información está disponible, digamos, para consulta de cierto tipo de usuarios, generación de gráficos, estadísticas, seguimiento y monitoreo de diferentes parámetros de manera, digamos, gratuita, pues y en tiempo real, y disponible para consulta por medio de un enlace web. Entonces, para eso, pues el día de hoy vamos a empezar a mostrar, digamos, cómo se realiza el proceso. Lo primero que nosotros debemos hacer es tener una base de datos, ¿cierto? Esta información proviene de una base de datos, bien sea que esté en Google Sheet, bien puede estar en bases de datos en la nube, ¿cierto? Cualquier tipo de información que nosotros la tengamos, pues digamos ya organizada. A hoy lo vamos a hacer con una base de datos que se encuentra en Google Sheet, ¿cierto? Esta puede ser, digamos, un ejemplo, digamos, básico de información, pero ustedes pueden hacer con cualquier tipo de información que dispongan, pues si requieran alimentar y construir el visor. Entonces, para ello debemos tener como en cuenta algunas cosas claves. Digamos, es importante, ¿cierto? Que el visor pues va a estar referenciado o va a estar asociado a una información geoespacial. Por ende, debe tener un componente geográfico. Por ejemplo, aquí en esta base tenemos el país, ¿cierto? Tenemos varios registros y para cada registro tenemos un denominador que es el país. Esto puede cambiar, así nosotros pues en la gráfica podemos ver esos cambios. Asimismo tenemos que cada registro tiene un asociado a un departamento, entonces esto nos permitirá más adelante hacer consultas, por ejemplo, departamentales. Al igual tiene asociado los municipios, o sea, dónde se presentaron. Tiene asociado un año, ¿cierto? Tiene asociado otro tipo de variables, digamos, de un determinado fenómeno. Entonces ustedes pueden ver que hay variables tipo texto, ¿cierto? Pero también hay variables de tipo numérico. ¿Listo? ¿Qué más es importante? Es importante que si estos registros se van a ver, por ejemplo, hasta aquí, pues se podrían visualizar por departamento, por municipio, pero si yo requiero visualizar cada uno de estos registros, en alguna parte debo tener sus coordenadas, ¿cierto? Entonces, y las coordenadas deben corresponder a coordenadas geográficas, es decir, a un valor de latitud y a un valor de longitud. Asimismo, es importante, la mayoría de veces nosotros no tenemos esta casilla, ¿cierto? Y es importante generarla. Entonces, esta casilla simplemente es la unión, ¿cierto? De la latitud con la longitud separada por una coma. Es muy importante tener presente el espacio que hay después del valor de latitud y el espacio que hay antes del valor de longitud. Entonces, esto simplemente la pueden unir, la pueden agregar y ya. Vamos aquí a mostrar la fórmula por si de pronto alguien no la tiene. Entonces sería igual al valor de la latitud, ¿cierto? Con el símbolo de i para unir. Abrimos unas comillas, un espacio, la coma, cierra comillas, nuevamente el símbolo de i y el segundo valor que vamos a unir. Eso nos uniría, digamos, estos dos valores. ¿Qué más? Tenemos más variables, digamos que nos permiten pues alimentar esta base de datos y generar la información que nosotros deseamos. Esta es mi base. Cualquier cambio, ¿cierto? Que yo realice a esta base, es decir, por ejemplo, si yo agrego nuevos registros acá, inmediatamente el visor va a tomar esos registros, porque nosotros llamamos es a los encabezados. Cada uno de estos encabezados es como se va a llamar nuestras variables, digámoslo así, ¿cierto? Entonces cada vez que le agregamos un nuevo registro, pues esas variables se van a actualizar. ¿Cómo accedemos a Looker Studio? Pues simplemente aquí vamos y digitamos Looker Studio y vamos a proceder a agregar una plantilla vacía. Si nosotros no tenemos digamos, no estamos logueados, pues nos va a pedir que nos logueemos. En este caso voy aquí a agregar un informe vacío. Podemos agregar algunas plantillas también, ¿cierto? Que les pueden servir hasta, digamos, de ejemplo para realizar funciones más avanzadas. En este caso vamos a arrancar con una plantilla en blanco.
Aquí nos dice de dónde nos vamos a conectar, ¿cierto? Nos vamos a conectar, por ejemplo, a una base de Google Analytics, nos vamos a conectar a hojas de cálculo, nos vamos a conectar a diferentes servidores, por ejemplo Amazon, ¿cierto? Nos vamos a conectar a los servicios de Google en la nube, nos vamos a conectar a servidores Microsoft SQL. Nos da un sinnúmero, digamos, de opciones y de fuentes de datos. De hecho, también podemos conectarnos con parámetros estadísticos de YouTube, de las cuentas de Facebook, cuentas comerciales de Instagram. Todos esos parámetros los podemos, digamos, conectar por medio de estas herramientas. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer, digamos, una conexión con una hoja de cálculo de Google. ¿Listo? También lo podemos hacer con Excel o podemos subir un archivo, por ejemplo, separado por comas. Bueno, entonces en este caso vamos por las hojas de Google y él automáticamente, si ustedes miran aquí, él aquí me organiza la información de la más reciente que yo he actualizado a la más antigua. ¿Listo? Entonces en este caso este es el archivo que nosotros vamos a usar. Podemos filtrarlo también, ¿cierto? Podemos filtrarlo por, digamos, solamente los archivos en los que yo soy el propietario, solamente los archivos que han compartido conmigo, los que están destacados. Puedo abrir un archivo desde Google Drive, ¿cierto? Puedo abrir un archivo desde una URL o archivos destacados. Entonces, a medida que yo cambio aquí, pues, digamos, los servicios van a cambiar. En este caso, pues, es este archivo y aquí nos aparece la hoja. Entonces, hoja número 1. ¿Por qué? Porque acá solamente tenemos una hoja. Listo, le damos aquí añadir y él ¿qué va a hacer? Él va a hacer de manera automática, va a tratar de identificar de manera automática esos campos que él identifica, digamos, los valores. Entonces, por ejemplo, si tiene Colombia, va a tratar de asociarlo a una ubicación geográfica. Si este valor es numérico o texto, pues lo va a tratar de asociar acá a una variable numérica o texto. Sin embargo, yo recomiendo que revisemos uno por uno cuidadosamente. Entonces, aquí lo que hizo fue agregarnos a esta pestaña esta base de datos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí, al ubicarme encima, el icono se cambia a un lápiz. Entonces le vamos a dar clic ahí. Al darle clic se nos despliega una nueva ventana en la cual nos dice prácticamente, vamos aquí a ampliarlo un poquito, eso ahí, en la cual aquí nos muestra es los diferentes campos, ¿cierto? Que tenemos. Entonces, por ejemplo, año nos dice que es un valor numérico, ¿cierto? Podríamos colocarle que es valor de fecha. El departamento, que es un valor numérico, ¿cierto? El consejo territorial, que es un valor tipo texto. Entonces, así va categorizando cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a irnos al campo que llama país. País sí lo tiene identificado como información geográfica y dice que es de tipo país. ¿Listo? Vamos a irnos a municipio nombre. Entonces aquí está como texto, y en realidad esto es información geográfica y no hace referencia ni al continente ni al subcontinente, sino es una división del país del segundo nivel, porque la del primer nivel son los departamentos. ¿Listo? También podemos colocarle, en el caso del municipio, podría ser, digamos, las ciudades principales. Entonces podríamos dejarlo como ciudad. ¿Listo? Y vámonos a departamento nombre y le vamos a decir que esta es información geográfica del subdivisión del país del primer nivel. Además, ahí sí ya lo cambió, vamos a buscar el campo latitud y longitud que nosotros usamos. Le vamos a decir que es información geográfica de tipo latitud y longitud. Aquí está. ¿Listo? La demás información es tipo texto, entonces el resto es numérica. ¿Listo? Estamos ya con esos valores, digamos, por ahora. Le decimos hecho. Por tanto, ya tenemos nuestra base de datos ajustada. Ahora, ¿qué tenemos? Aquí en Looker Studio, digamos, aquí tenemos una hoja, la cual puede ser configurada del ancho que nosotros deseemos y del largo que nosotros también necesitemos. Es decir, no es una hoja que solamente tiene esta dimensión, digamos, aparentemente de carta. Yo puedo aquí en página, ¿cierto? Venir a la configuración de la página y en estilo yo le puedo agregar más altura. Entonces en este caso tiene 900, yo le voy a colocar, por ejemplo, 3900. ¿Listo? Y ustedes ven que aquí automáticamente ya se me presenta una barra de desplazamiento vertical.
si yo le doy en ver, que sería la forma como el usuario de consulta mira esta información, pues aquí, miren, se puede desplazar. ¿Listo? Eso como en el aspecto de la configuración. Vamos ahora a mirar que Looker tiene, digamos, al igual que la mayoría de programas Office, una barra de menús donde tenemos archivo, edición, o sea, funciones para apoyarnos en la elaboración de nuestro dashboard. Y tiene unas herramientas aquí, digamos, más breves para usarlas de manera que nos quede fácil pues personalizar nuestra página. Entonces podemos añadir datos, añadir gráficos, añadir botones de control, cuestiones del diseño, ¿cierto? Todo esto hace referencia a que ya hay plantillas, digamos, predeterminadas que nosotros pues podemos usarlas para no empezar de cero. En este caso nosotros lo vamos a hacer pues de cero. ¿Listo? Vamos a colocar aquí algo básico, ¿cierto? Vamos a colocar, por ejemplo, lo primero que haríamos es, yo colocaría una forma, ¿cierto? Para colocar un rectángulo para que este visor tenga un título, por ejemplo, ¿cierto? Y ahora puedo aquí adicionar un texto. Entonces vamos a colocarle mi primer visor geográfico gratuito, coloquémosle con Google Looker Studio. Listo. Entonces miren que automáticamente acá en la pestaña siguiente de los datos tenemos un menú que nos permite editar ese texto. Entonces yo le voy a decir que me lo coloque centrado, que el tipo de letra no sea 16 sino sea 20. Vamos a cambiarlo, voy a decir que sea, por ejemplo, esta, ¿cierto? Le podemos decir que sea negrita, por ejemplo, y miren cómo se va ajustando. Ahora si yo ajusto y corro, digamos, el texto, el cuadro de texto, pues se mueve, digamos, como yo lo necesite. Ese fondo también, digamos, el cuadro que yo seleccione, la herramienta que yo seleccione, automáticamente acá me aparecen las opciones de configuración. Yo aquí le voy a colocar este título, ¿cierto? Y vamos a dejarlo allí. Ahora vamos a empezar a agregar, digamos, funciones. Entonces, en este caso, esa es una base de datos que contiene información departamental y municipal. Entonces voy a agregar un mapa. Aquí nosotros podemos agregar funciones desde el menú insertar, ¿cierto? Mapas de burbujas, mapas de calor, mapas geográficos y una serie, digamos, de gráficas para consulta de esa información. O también podemos irnos más rápido aquí, que nos permite, digamos, visualizar un poco lo que nosotros estamos buscando. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a colocar un mapa geográfico, ¿cierto? Como para saber dónde estamos. Él automáticamente lo dimensiona. Voy a colocarlo aquí, nosotros podemos ajustarlo. Recuerden que tenemos una hoja bastante generosa. Entonces así vamos. Si yo le doy ver, miren que ya prácticamente este es el desarrollo que nosotros llevamos. Vamos a darle nuevamente editar y aquí lo vamos a ajustar. Cuando yo le doy clic me dice, mire, por defecto él está tomando la información de la base de datos que nosotros subimos y está agregando una dimensión geográfica, ¿cierto? Asociada al país. Listo. Tiene una métrica, que la métrica es una cuenta de registro, ¿cierto? Y el zoom es el mundo. En este caso, digamos, este mapa nos podría servirnos para guiarnos dónde estamos, pero podría ser, digamos, parte de la información. Entonces, si nosotros lo dejamos ahí a mundo, por ejemplo, ahí nos localiza que estamos hablando de Colombia, pero podríamos colocarlo, por ejemplo, a Sudamérica. O sea, que sea un poco más local, digámoslo así. Y ahora vamos a colocar otro mapa, ¿cierto? Voy a añadir otro mapa del mismo tipo. Podemos añadir mapas de diferentes tipos, pero ya no asociado al mundo, sino lo vamos a asociar a los departamentos de Colombia. Entonces, en este caso,
yo le voy a decir departamento, la dimensión gráfica ya está bien, está departamento. La métrica, no le vamos a decir el FID, sino que un registro de cuentas, pero aquí en el área de zoom le vamos a decir que lo asocie a Colombia. Entonces, ¿qué le estamos diciendo allí? Allí lo que le estamos diciendo es, muéstrenos, ¿cierto?, los departamentos. Ya le dijimos la columna de esta, ¿cierto?, que coge a esa. Por eso le pusimos acá en dimensión geográfica departamento nombre, que estén asociados pues a Colombia. Entonces miren que allí nos está mostrando los respectivos departamentos. Y esta métrica, estos colores hacen referencia, ¿cierto?, a ese registro, digamos, acumulativo que va aquí. Pero en ese caso, nosotros, digamos, no es una métrica indicativa. Para nosotros quizás una métrica indicativa puede ser uno de los valores que está acá. Por ejemplo, estos parámetros, ¿cierto?, que son parámetros asociados a riesgo en este caso. Entonces vamos a decirle que esa métrica no sea el número de contadores que hay, de registros que tenemos, sino que en este caso sea esta. Bueno, pero esta métrica RF y RI que la tenemos acá están asociados como texto. Entonces nuevamente venimos acá, editamos, le decimos aquí cambiamos el RI, vamos a buscarlo donde está. Mire, está como tipo texto y le vamos a decir que es tipo numérico. Listo. Y el RF también le vamos a decir que es tipo numérico. Listo. Le decimos ajustar. Y ahora vamos a pasar este RF aquí donde dice la cuenta. Listo. Y ahí estamos viendo ya, digamos, el valor o esos cambios de colores de los departamentos asociados a una métrica de nuestra base de datos. Listo. Como información podríamos organizar estos mapas. Quizás este, digamos, podría estar acá, podría ser parte de este mapa, podría ser parte del otro. Entonces lo vamos a organizar un poco mejor. Yo lo puedo aquí agrandar un poco, ¿cierto? Y este mapita lo puedo colocar, por ejemplo, aquí. Y también tiene una parte aquí que dice organizar y es el orden. Entonces en este caso lo voy a decir que esté al frente. ¿Vale? Listo. En este caso así lo tendríamos. Digamos, esa sería nuestra localización. Estamos de nivel de Sudamérica, estamos en Colombia y dentro de Colombia estos son los departamentos que estamos analizando. Si me ubico en cada uno de ellos, aquí tengo un estilo, ¿cierto?, el cual me permite configurar otros parámetros como título, ¿cierto?, el tipo de colores, la fuente, el fondo y el borde. En este caso podemos cambiar, ¿cierto?, el fondo. Lo puedo colocar un poquito, no sé, por ejemplo, ¿sí? Coloquémoslo un poco más claro para que nos haga, no, pero coloquémosle este color como para que nos haga un poco de contraste. Al otro también le podemos colocar otro tipo de contraste, por ejemplo así, para que nos permita, digamos, ubicar mejor. Listo. ¿Qué más podemos configurar para que cada vez que se ubique sobre uno de esos polígonos, miren que él automáticamente los identifica, nos coloque otras variables? Por ejemplo, ahí dice Tolima y dice la variable RI, pero yo puedo configurar para que me coloque otras variables, ¿cierto? Ahora vamos a permitirle aquí al usuario, por ejemplo, que consulte la información asociada a, no al país, sino que le permitan consultar la información asociada al departamento. Entonces miren que automáticamente él, cuando le dé clic ahí, él va a poder seleccionar, ¿cierto?, un municipio de interés y poder realizar de esa manera el filtro. Si yo le doy aquí en ver, miren, yo puedo desactivar aquí todos los departamentos y decirle que solamente me deje, por ejemplo, la información que está asociada a Nariño, y automáticamente aquí pues me va a quedar Nariño, y eso me dice o me da la idea como que debo mostrar otra información, ¿cierto?, pues de ese departamento. Entonces, ¿qué me lleva a mostrar? Es que necesito, en este caso, mostrar otro tipo de información asociada a cada uno de esos departamentos. Entonces vamos a empezar a mirar esa parte. Bueno, vamos a hacer el filtro. En este caso tenemos el filtro para que lo haga por departamento.
Y vamos a colocar un filtro también, por ejemplo, para que lo pueda hacer por municipio. Entonces le decimos aquí un filtro igual, ¿cierto? Y que no va a ser país, sino que en este caso va a ser municipio. Y le arrastramos allí municipio nombre. ¿Listo? Entonces ya tenemos este filtro. Y ahora yo quiero un mapa que me muestre los puntos, ¿cierto? Esos registros asociados a cada uno de esas consultas. Para eso yo necesito agregar otro tipo de mapas. En este caso el mapa que vamos a agregar es un mapa que se llama mapa de burbujas. ¿Listo? Donde me va a mostrar toda la información. Y ese mapa de burbujas, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces podemos mostrarlo aquí. Y en este caso, miren, le vamos a decir que el campo de ubicación es la latitud y la longitud. ¿Listo? Y al igual que los demás, también podemos editarlo. Podemos darle aquí en estilo. Podemos decirle que necesitamos que ese mapa sea de satélite. Acá, aquí podremos también configurar, ¿cierto? Toda la información en cuanto, por ejemplo, al tamaño de los círculos, ¿cierto? Al color de esos círculos. Si yo quiero que esos círculos no sean del color azul, sino sean del color, por ejemplo, naranja, allí los vamos a ver. Y vamos a ir viendo paso a paso cómo va nuestro visor. Entonces, así es como lo tenemos hasta este momento, ¿cierto? Ahí el usuario, este es un link que le va a quedar después al usuario para consultar. Sabemos que estamos a nivel de Sudamérica, estamos en Colombia, que tenemos 1121 registros. Aquí tenemos un zoom, estos son los departamentos de los cuales tenemos información. Listo. Y acá es una información adicional, ya tenemos que configurarla de qué tipo. En este caso son todos los registros, la ubicación espacial de los registros que tenemos para cada una, digamos, de los registros en nuestra base de datos. Y vamos a hacer la consulta. Entonces, por ejemplo, si yo solamente quiero dejar los registros de Antioquia y voy acá, le doy clic, la selecciono y automáticamente pues la información es actualizada en todos los visores. Entonces, por ejemplo, acá, mire, aquí me ubica dónde está Antioquia, dónde está Boyacá, y en este siguiente visor pues aquí me ubican los puntos que tenemos dentro de Antioquia y de Boyacá. ¿Listo? Ahora, si adicionalmente, por ejemplo, yo quiero hacer un filtro por municipio, él aquí, como ya filtramos dos departamentos, ahora en los municipios él me deja todos los municipios de esos dos departamentos. Pero si nosotros queremos solamente analizar, por ejemplo, el municipio, digamos, de Medellín y el municipio de Tunja, por ejemplo, miren, entonces nos dice, mire, para esos dos municipios esta es la información que tenemos. ¿Listo? Entonces nos da la idea que también podemos, por ejemplo, presentar una información estadística, ¿cierto? Eso lo podemos presentar acá abajo. Vamos a hacerlo. Bueno, primero vamos a caracterizar esta información, ¿cierto? Del visor, del último mapa que agregamos. Aquí tenemos el campo, solamente está mostrando la ubicación, pero no nos está asignando ninguna información adicional. Entonces yo quiero, por ejemplo, que esa información que nosotros tenemos aquí desplegada esté asociada, que el tamaño esté asociada a una variable numérica. Entonces en la variable numérica le voy a colocar esta variable RI. ¿Listo? El tamaño. Entonces miren cómo cambió el tamaño en ese caso. Vamos a reducir un poquito acá el tamaño de las burbujas. Ahí está. ¿Listo? Entonces siguiendo con la configuración, ahora vamos a terminar de ajustar, ¿cierto?, algunos detalles para el último mapa que agregamos. Entonces nos vamos acá a la configuración del gráfico y, por ejemplo, yo quiero que el tamaño, ¿cierto?, de estos círculos esté asociado a una variable. Entonces simplemente la arrastro y pues defino esa variable, ¿cierto? En este caso pues esa variable es del RI, que significa riesgo integral. Ustedes aquí pueden ver, ¿cierto?, que hay unos círculos ya muchos más grandes y aquí está la escala. ¿Listo? También podemos hacerlo, digamos, por ejemplo, con colores. O sea que, por ejemplo, nos coloque los colores asociados al valor del riesgo. ¿Listo? Y lo vamos a tener allí el mapa por colores. Nosotros lo vamos a dejar aquí por tamaño.
en el RI y vamos también a agregarle una descripción emergente, es decirle que cuando nos ubiquemos en uno de esos puntos no nos muestre la latitud y la longitud, sino que nos muestre, por ejemplo, el nombre del municipio al que estamos refiriéndonos. Entonces, en ese caso, aquí en descripción emergente, yo le voy a colocar el nombre y miren que automáticamente cambia, ¿cierto? Miren, cualquier punto que yo me muevo, pues ya le coloca el nombre. En la dimensión del color también la podemos configurar, ¿cierto? Aquí ya es del gusto de ustedes. Y aquí venimos a la parte de la visualización. O sea, ¿qué queremos que se vea? Queremos que se vean vías, puntos de referencias, etiquetas, ¿listo? Digamos el tamaño de los círculos, ¿cierto? Ya lo miramos, el color. Aquí, por ejemplo, qué tipo de controles nosotros deseamos que aparezcan en el mapa. Entonces, si deseo que aparezca el control de pantalla completa, si deseo ver que tenga la opción de cambiar a mapa o satélite, mirar la escala, listo. Toda la parte, digamos, visual. Vamos a verlo ahorita cómo se ve. Listo, vamos aquí a hacer el filtro. Voy a dejar a Antioquia, por ejemplo, y automáticamente, miren que aquí ya puedo proceder pues a hacer una visualización sobre cada uno de ellos y ya tengo una descripción, ¿cierto?, de lo que representa cada punto. Y de hecho el círculo me indica pues un valor, digamos, asociado a un determinado parámetro. También lo puedo ver, miren, cambiar el mapa tipo satélite. Aquí estoy ya en una vista de cómo sería la versión final. Y también le agregamos el control de que si el usuario quiere lo pueda ver en la pantalla completa. Esto es, digamos, lo bueno de esto es que es interactivo. Listo, mire. Procede a darle escape. Y también puede agregarle, digamos, la vista, ¿cierto? Aquí automáticamente le muestra dónde puede agregar una vista 3D, por ejemplo. Miren. Y automáticamente pues estaríamos como en la zona, explorando las zonas pues de nuestro interés. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos hace falta una tabla, por ejemplo, ¿cierto? Una tabla que contenga esa información asociada. Vamos a hacerlo. Listo, ahí está toda la información. La idea es que pues esto se va a ir alimentando a medida que las personas vayan haciendo consultas. Entonces ahora vamos a agregar una tabla. Esa tabla que va a contener la información que ha filtrado, ¿cierto? Para que el usuario final no tenga que, digamos, explorar cierto punto por punto, sino pueda sacar un resumen. Entonces, aquí en agregar gráfico, aquí le podemos dar una tabla con barras, una tabla con mapa de calor, ¿cierto? O sea, con ciertos valores. En este caso, digamos, esto lo pueden explorar ustedes después. Vamos a agregar una tabla sencilla. Agregamos la extensión de la tabla y ahora procedemos a combinar pues los parámetros, ¿cierto? Entonces nos dice, mire, la dimensión aquí en este caso nos agregó latitud y longitud. Me parece que es más importante, ¿cierto? Allí en dimensión que nos agregue el nombre del municipio, por ejemplo. Y ya la tenemos, ¿listo? Pero podemos agregar también, por ejemplo, el nombre del departamento. Entonces, mire. De hecho las podemos aquí ordenar. Entonces departamento, luego el nombre del municipio. Luego necesitamos que nos agregue, por ejemplo, el valor por el que estamos caracterizando. En este caso, que es el RI. Podemos agregar otro tipo de variables. Entonces, por ejemplo, tipo IoT, ¿cierto? Que nos puede servir. Acá esta métrica se la borramos. Vamos a agregar esta variable, por ejemplo. Listo. Y las variables pues que ustedes consideren y que sean de relevancia para su determinado proyecto. Listo. Vamos a agregar otras dos. Y esta. Ahí está. Listo. Vamos a decirle ver. Y resulta que en este momento, ¿cierto? Como no hemos filtrado nada, entonces tenemos todos los registros. Pero vamos a proceder aquí. Voy a filtrar ahora por Cundinamarca. Miren que automáticamente me marca Cundinamarca. Aquí están todos los municipios de Cundinamarca. Y aquí tenemos los registros. Nos dice que tenemos 116 registros.
Estos registros yo los puedo exportar, ¿cierto? Entonces ya al usuario aquí le estamos dando ya una interfaz para de consulta y de generación de información, digamos, que él pueda descargar y procesar. Vamos a hacer la descarga aquí. Perdón. Nos ubicamos en la tabla y le decimos exportar. ¿Cómo lo vamos a exportar? Como CSV, CSV Excel, lo va a exportar así. Y nos falta algo muy importante. Vamos a verlo. Este es el campo que nosotros acabamos de exportar. Vamos a decirle aquí que nos convierta ese texto en columnas. Y ese texto está separado por comas. Miren, y nos descarga toda la información que nosotros consultamos. Y deben haber 116 registros. La primera es el título. ¿Listo? Ok, bueno. Hasta ahí tenemos ya la información, digamos, cómo vamos trabajando con nuestro visor. Nos falta algo muy importante que es el título. Entonces, este se va a llamar mi primer visor gratis con Google Looker Studio. ¿Listo? Vamos a colocarle parte 1, porque vamos a hacer una parte 2. ¿Qué más podemos agregar? Podemos agregar también algunos botones de, digamos, de control. Por ejemplo, una especie de contadores o gráficos de barras, ¿cierto? Que nos permitan pues ilustrar esa información de una manera gráfica. Entonces podemos hacer, por ejemplo, unas barras apiladas. Quizás vamos a agregarlas aquí. Y yo quiero que en esta gráfica me muestre, por ejemplo, vamos a hacerla hasta acá, hasta ahí. Y yo quiero que en esta gráfica me muestre la información que estamos mostrando acá en la tabla, pero digamos por departamentos, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí en dimensión no sería estado, sino sería el departamento. ¿Listo? Y ya la variable, pues en este caso sería la que nosotros pues deseemos consultar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría ser una de las variables el tipo, ¿cierto? de instrumento de ordenamiento territorial, o puede ser, por ejemplo, si tiene aquí hay una variable que se llama categoría, ¿cierto? Las categorías de los municipios. Entonces vamos a quitar el filtro y vamos a ver cómo nos va. Miren aquí, entonces aquí he quitado ya los filtros prácticamente, ¿cierto? Aquí nos está mostrando pues los primeros departamentos, los departamentos que tengan la mayor cantidad de datos. Miren que acá arriba tengo aquí una pestañita que me permite avanzar. Entonces, perdón, así mismo en la parte de abajo me permite avanzar, los tengo superpuestos. Pero aquí me está mostrando todos los municipios, todos los departamentos. Entonces voy a hacer un filtro, voy a decirle que solamente me deje a estos departamentos. Miren los que veo aquí. Acá está la información, aquí está la información en la tabla y aquí está la información ya a nivel de estadística. Y miren lo que me está mostrando, me dice que en la mayoría de los departamentos tienen municipios de categoría 6, que muy pocos, ¿cierto? Son los que tienen categoría 5, categoría 3, categoría 4, categoría 2, categoría 1, hay algunos que tienen sin diligenciar información, ¿listo? Entonces, digamos, es una tabla que me da la información, pues, de manera sincronizada. Vamos a quitarle esa de la categoría y vamos a dejarle simplemente el tipo de instrumento. Listo. También podemos agregar algunos botones de control. Vamos a quitarle este para que nos muestre eso. Aquí en estilo nos dice cuántas barras, entonces yo puedo configurarle, pues en este caso, por ejemplo, a 32, ¿cierto? Para que queden todos los departamentos, digámoslos así, agrupados. Ahí están todos. Y podemos agregar también otro tipo de gráficos. Este tipo de gráficos que son como, digámoslo así, contadores, ¿cierto?
o sí, o tipo resumen. Entonces vamos a agregar este por aquí, por ejemplo, y no le vamos y la métrica en este caso nos dice que es el RI. En este caso le vamos a decir que la métrica no va a ser el RI, sino que van a ser los municipios. Entonces voy a arrastrar aquí y aquí le vamos a decir que nos haga un recuento, se nos va a contar. ¿Listo? Entonces si yo vengo acá, en este caso aquí los tengo todos, ustedes los pueden ver. Si yo vengo acá y filtro solamente al departamento de Nariño, ¿cierto? Prácticamente aquí me dice que aquí estarían todos los municipios del departamento de Nariño. Vamos a esperar que se actualicen las tablas, no ha sincronizado, pero acá abajo me dice que tenemos 64 municipios. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasó con esta tabla, porque nos dice que no hay datos. A ver, vamos a verla. Sí, aquí automáticamente tendría que haberse llenado. Ok, vamos a hacer un filtro doble, quizás algo nos quedó ahí incompleto en alguno de los filtros. Vamos a filtrar Antioquia y Nariño. ¿Qué tal? Sí, algo tenemos en los filtros que revisarle. De pronto configuramos para que solamente muestre si hay más de un departamento o está amarrado a mínimo un departamento, pero eso lo podemos configurar. Miren que allí filtré 2 departamentos, ¿cierto? Acá se muestran y acá ya tengo los registros y aquí también me dice los municipios de los 2 departamentos. ¿Listo? Este visor, miren que puedo seguir agregando información, ¿cierto? Puedo seguir agregando más información. Ahora lo quiero compartir para cualquier usuario. Entonces le damos clic en compartir. Aquí donde es restringido le decimos público, ¿cierto? Y el tipo, digamos, de permiso. Entonces en este caso van a ser lectores y yo copio el enlace, le digo guardar, ¿cierto? Y lo pego. Y con ese link cualquier usuario va a poder ya acceder a esta información y va a poder realizar las consultas y explorar pues los datos y exportar los mismos. ¿Vale? Esta es una primera parte, vamos a avanzar más luego con un segundo video, una parte 2. Espero que les guste y nos vemos en una próxima ocasión.